Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Os saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Les presento el siguiente video que tiene por título Transición o Muerte. En el momento de la transición, nuestros seres queridos nos esperan. La transición, mal llamada muerte, es el paso de un estado de conciencia a otro, del plano físico al plano espiritual. Entonces, la muerte no existe, solamente se pasa de una dimensión a otra. El alma es inmortal, es una chispa de la divinidad. Los dioses, el universo, la energía, el amor, como cada quien desee llamarle. Hay seres humanos que han regresado de la muerte y cuentan que en ese plano hay una luz bellísima, un estado de paz y de felicidad, y que al final de un túnel están esperando nuestros seres queridos para guiarnos y ayudarnos en esa transición. Creo que la mayoría hemos oído la descripción de llegar a un túnel y que al final de este hay una luz maravillosa. Las personas que han tenido este trance dicen que ya no desean regresar. Allí no hay sufrimiento. Al no haber cuerpo, todos los dolores y sufrimientos se terminan. He aquí una imagen de lo que podría ser el túnel o la luz al final del túnel. En esta imagen se muestra a el alma que acaba de salir del cuerpo, aún unida por el cordón de plata. Posiblemente las personas que regresan es porque el cordón de plata no se ha desconectado. En esta presencia de luz tienes que voltear a ver lo que fue de tu vida desde el primer día hasta el último. Con esta visualización de tu vida has alcanzado la tercera etapa. Conocerás en detalle cada pensamiento que tuviste, recordarás cada palabra, cada acto. Esta recapitulación es solo una pequeña parte de tu conocimiento, porque en este momento también conocerás todas las consecuencias resultantes de cada uno de tus pensamientos, palabras y actos. Y muere solo. En esta segunda etapa notarás que nadie muere solo. Cuando uno deja su cuerpo físico, uno no puede hablar más en términos de tiempo, espacio o distancia en el sentido común, porque estos son un fenómeno terrenal. En este sentido, uno se da cuenta de que nadie muere solo, porque el difunto es capaz de visitar a quienes deseen. Además, existe gente esperando por ti que fallecieron antes que tú, quienes te quieren y aprecian bastante. La muerte o transición es algo que nos inquieta demasiado. Da igual que tengas mucho dinero, una buena salud o buena genética. Al final, la muerte siempre es la vencedora. Ahora viene la gran pregunta: ¿qué pasa en el momento de la muerte? Los siguientes párrafos, las siguientes partes del video son pensamientos de lo que la ciencia dice respecto a la muerte. 1. ¿Qué es estar realmente muerto? Aunque muchos no lo sepan, sigue habiendo cierta polémica sobre lo que es estar realmente muerto. Hay estamentos oficiales sobre ello, pero siempre nos encontraremos ciertos términos como legalmente muerto o clínicamente muerto. Mucha gente piensa que la muerte es cuando una persona queda inanimada sin poder ser recuperada. Otra cree que es el momento justo cuando el corazón se para. Hay personas que creen que realmente la muerte sobreviene cuando el cerebro falla. Por lo tanto, ¿qué es la muerte en realidad? Curiosamente, hay muchas respuestas y todas son buenas. Incluso el cerebro pierde toda actividad y el corazón se para. El sistema circulatorio puede seguir funcionando para que la tecnología te mantenga con vida. Por lo tanto, ¿qué es morir si unas máquinas nos pueden mantener con vida durante algún tiempo? Esto es una de las cosas que generan más polémica sobre la muerte. Esto nos lleva al tema de la conciencia. 2. ¿Qué pasa con la conciencia cuando morimos? Según la ciencia,
Todos sabemos que estamos vivos porque somos conscientes de que existimos y estamos vivos. ¿Qué ocurre con la conciencia en el momento de la muerte? La ciencia nos dice que la conciencia es algo que produce nuestro cerebro mediante actividad neuronal. La muerte del cerebro es la muerte de la conciencia. Cuando una persona está bajo los efectos de la anestesia general, la conciencia se para, pero el paciente sigue vivo. La ciencia moderna clasifica que esto varía mucho dependiendo de la especie de la que hablamos. El ser humano tiene una conciencia muy aguda y nos reconocemos como una entidad. Por eso, la gran pregunta es, en el momento de la muerte, ¿qué ocurre con el yo, con el que existimos y nos reconocemos? Si nos basamos en el cerebro, todo desaparece cuando muere, incluyendo los recuerdos, experiencias, personalidad, etc. Todo lo que conocemos simplemente se pierde. Por supuesto, las diferentes religiones no están de acuerdo con esto y hablan de otros planos de conciencia al morir. 3. El cerebro, como el órgano que nos define. Mucha gente piensa que el cerebro es el último órgano que muere al fallecer una persona, pero no es cierto. Normalmente, después de la muerte cerebral es cuando el cuerpo muere definitivamente. En muchos países la muerte es oficial cuando el cerebro no presenta actividad. Es el órgano que hace que todo lo demás funcione y sin él no se puede seguir vivo. Solo se puede mantener a una persona viva mediante máquinas asistidas. Por el contrario, cuando el corazón se para, el cerebro puede sobrevivir hasta 6 minutos. El problema es que, aunque se consiguiera reanimar a una persona con un desfibrilador, el cerebro quedará dañado pasado tanto tiempo. Esto llevaría a la muerte por el propio cerebro y no el corazón. Dicho de otra manera, las personas realmente mueren cuando el cerebro lo hace, ya que todo lo demás va en cascada. ¿Qué ocurre con la actividad cerebral? Según el cerebro se ve privado de oxígeno a nivel celular, la actividad cerebral aumenta considerablemente. Se cree que es una reacción desesperada del cerebro que se ve en peligro. Esto le ocurre tanto a seres humanos como a otros animales. Muchos creen que ese es el momento en que mucha gente tiene esas experiencias cercanas a la muerte. Se tienen sensaciones extrañas, se oyen cosas y se recuerdan hechos pasados con claridad. Si la persona consigue sobrevivir, habrá tenido una experiencia difícil de entender, habrá pasado por un torbellino de sonidos e imágenes. 4. Las experiencias de que han vuelto, siguiendo con el tema de la actividad cerebral en el momento de la muerte, hay personas que han sobrevivido y contado curiosas historias. Ya hemos dicho que es debido a la explosión de actividad cerebral por la falta de oxígeno. La mayoría de las gentes describen túneles con luces al final. Los túneles con luces al final son una realidad. La ciencia, como tal, no acepta lo que no puede demostrar. Sin embargo, en la metafísica, en el esoterismo, las luces al final del túnel son una realidad. Algunos incluso ven personas conocidas que murieron hace tiempo. También es normal oler y sentir cosas de forma intensa, lo cual lo hace increíblemente real. Esto nos lleva al lado religioso de la experiencia. Muchas religiones aseguran que estas sensaciones son el paso de nuestro mundo a otro plano de existencia. Algunas lo llaman el cielo, el paraíso, purgatorio o incluso el infierno. Cada religión lo llama de una manera. Por supuesto, solo tenemos las experiencias y testimonios de los que han estado clínicamente muertos y se han recuperado. La mayoría dicen que notaron una enorme distorsión en el tiempo. Hay muchas teorías sobre esto y muchas las achacan a temas paranormales. El tiempo parece que va mucho más lento. De hecho, en muchos testimonios se habla de que el tiempo pierde significado.
Se han hecho muchos estudios sobre esto y uno de los más importantes fue realizado por Bruce Grayson junto a un grupo de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte para profundizar en lo que ocurría. Casi todos dijeron que el tiempo parecía ir mucho más lento. Lo cierto es que los científicos no saben decirnos por qué ocurre esto. 6. La curiosa reacción de los genes. En el momento de medir se activan muchos genes diferentes y los científicos no saben por qué. Claro. De hecho, algunos genes continúan activándose durante algún tiempo cuando la persona ya ha muerto. Siempre se ha asumido que los genes, como las células, simplemente mueren una por una. Sin embargo, se ha descubierto que algunos genes pueden estar más de un día vivas después de la muerte. De hecho, en algunos animales se ha visto que algunos genes pueden vivir hasta 2 días después de morir. No hablamos solo de unos pocos genes, sino de más de 500 en algunas ocasiones. Aquí hay una cosa: las células, los genes, son parte de la materia y como tal se van descomponiendo poco a poco. Acuérdense que después de la muerte viene una descomposición del cuerpo, pero la esencia, el alma, ya migró a otro plano de existencia. 7. ¿Es la muerte algo que se puede revertir? Se ha hablado de la inmortalidad hace siglos. La idea de un ser humano viviendo para siempre se ha plasmado en la literatura desde siempre. Históricamente, son los dioses los que pueden otorgar ese don, aunque en los mitos y leyendas también se habla de la inmortalidad. Un ejemplo son los vampiros, los cuales pueden vivir para siempre según la mitología. No hace mucho tiempo una persona sin latidos de corazón se daba por muerto. Ahora ya no es así y se la puede recuperar. No es extrañar que muchos investigadores y científicos estén hablando de hacer la muerte reversible. Ya hay varios proyectos en marcha para hacer la muerte algo del pasado. Se piensa que en unos años las personas podrán alcanzar edades mucho mayores que las que ahora se tienen en el primer paso y muchos piensan que en el futuro la gente podrá vivir para siempre. Hay una novela de Taylor Caldwell que se llama La leyenda de la Atlántida. En esa leyenda se cuenta que los atlantes eran inmortales y que llegó un momento en que estaban cansados de vivir y pedían que se les desactivara las células o los genes que los mantenían vivos eternamente. Por otra parte, es importante recalcar aquí que la ciencia todo lo basa en lo material. Están olvidándose de lo esencial, la chispa divina que nos hace ser seres vivientes, donde el alma, una chispa del universo, de la divinidad, utiliza al cuerpo como un vehículo o un templo para poder evolucionar. La muerte no existe, es solo una transición de un plano de existencia a otro, de una dimensión a otra. Seguiremos hablando sobre este tema. ¿Te gustó? Da un like, suscríbete al canal y comparte. Envíame tus comentarios y activa la campana de notificaciones. Que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios os guarde en la palma de su mano. Namaste.